Buenas amigos televidentes, bienvenidos a su programa Baluarte de la Verdad, penetrando en todas partes del planeta y también de la República Dominicana, en compañía con Fabricio Collado, que vamos a estar aquí durante la mayor parte del tiempo del programa de hoy. Hola, ¿cómo estás, Juan Encarnación? ¿Cómo se siente? Muy bien, vamos inmediatamente a decirles a todos ustedes que el gobierno dominicano, Luis Abinader, el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de Salud Pública y todos los médicos que participaron, incluyendo la AMD, han sido reconocidos por la Unión Panamericana de Salud y también por la OMS, la Organización Mundial de Salud, por el buen manejo del COVID-19. Nosotros nos llegó esa pandemia como a todo el mundo y la gente prácticamente se estaba volviendo loco. La ciencia no encontraba qué hacer. Los médicos, que eran los que tenían que enfrentar esa situación, también quedaron en el limbo. Vimos como Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, su sistema de salud colapsó. Eso era en túbalo, un abanico, y metían inclusive los muertos en furgones, porque fueron el país que más murieron con relación al COVID-19. Lo mismo sucedió en España, Italia, Francia, Alemania, Argentina, bueno, en Brasil eso fue terrible. Aquí fue donde menos personas murieron, cerca de 4.500, no más. Y rápidamente el gobierno tomó las medidas sanitarias, de higiene, de control, y al mismo tiempo también compró las vacunas a tiempo. Se hizo un gran operativo de vacunas, se colaboró mucha gente, hubo sectores que se opusieron, se oponen a las vacunas porque son anticiencia, son antivacunas, y algunos sectores inclusive religiosos que en vez de estar salvando almas quieren que se vayan antes de tiempo porque se oponen a que se vacunen. Hubo un porcentaje altísimo de la población que no se vacunó, como pasó en la mayor parte del mundo. Ahora, cerca de un 80% de las personas a nivel mundial no se infectaron con el COVID-19. Hay personas que tienen una condición genética y inmunológica muy poderosa, entre los que me encuentro yo. Realmente nunca usé mascarilla, solamente en aquellos lugares donde me obligaban. Siempre anduve en la calle, en grupos, acción de rebaño, y ni gripe me dio, ni a mi familia tampoco, un problema, vuelvo y digo, genético. Que yo hice mucha higiene, mucha gárgara de agua y sal, coger sol, hacer ejercicios y alimentación sana y no tener miedo. El miedo y el pánico es también un elemento que afecta el sistema inmunológico, baja y entonces penetra ese virus de COVID-19 invisible. Es como usted dejar una ventana abierta, por ahí se puede meter un ladrón. Entonces, esto lo va a vivir por mucho tiempo, lo del COVID-19, después vendrán otras variantes. Pero, en definitiva, la higiene, el ejercicio, alimentación sana, no tener miedo, son los instrumentos más importantes que hay para evitar ese tipo de bacterias o enfermedades. Realmente el gobierno dominicano ha tenido una destacada estrategia para no solamente combatir los efectos en la salud y en la salud pública del COVID-19, también tuvo una estrategia bastante exitosa en cuanto a lo económico, a las consecuencias económicas del COVID-19 y sobre todo en lo relativo a
al aumento de los precios desproporcionados de los artículos de primera necesidad. Entre los que destaca una ley que fue recientemente aprobada que elimina el cobro de aranceles de aproximadamente 70 artículos de consumo masivo en República Dominicana. Aunque ha sido de alguna forma objetado por algunos sectores, indiscutiblemente la medida es muy seguro que tenga los resultados esperados, que de alguna manera reduzcan los precios de esos artículos y por lo tanto esos efectos inflacionarios que ha provocado el COVID y que continúa provocando el COVID, porque por ejemplo en China actualmente el COVID hizo que el gobierno chino implementara su política de cero COVID, que ha hecho que en Shanghái, uno de los puertos más importantes, o el puerto más importante de China, cierre casi por completo. Y eso ha provocado el cúmulo de una cantidad increíble de furgones y en ellos mercancías de consumo en el resto del mundo, que su escasez provocaría entonces el aumento de precios en algunas mercancías, en algunos productos que trasiegan por ese puerto. Hay que ver qué ha pasado realmente ahí en China, en Shanghái. China tiene dentro de la línea de pobreza más de 800 millones de ciudadanos. Hay que ver realmente la parte ambiental, la parte de la higiene o el hacinamiento, porque allá me cuentan los que han viajado que hay una especie de lugares muy pequeños, de espacios muy pequeños para que la gente pueda vivir y convivir. Entonces eso está rarísimo. De todas maneras, la República Dominicana, que ha manejado a pesar de la hiperinflación, la inflación que hay a nivel mundial, fruto del COVID-19, además de esos fletes muy caros, de $2,000 se dispararon a $20,000, $18,000, $14,000. Y además hay un tapón en el puerto de Shanghái de más de 3,000 barcos. Dura hasta 3 meses para llegar a cualquier país de los que ya tienen compromiso. Naturalmente aquí el gobierno dominicano ha tenido la actitud eficiente de suficientes alimentos. Hay alimentos producidos en el campo dominicano y también los comerciantes y empresarios, los empresarios han producido muchas mercancías importantes para el consumo de los dominicanos y también hay que decir que han importado mercancías a tiempo también para abastecer las góndolas de los supermercados. No hemos tenido a lo interno problemas con el transporte en Estados Unidos, Inglaterra, principalmente, y Alemania no aparecen camioneros para inclusive llevarse de los puertos las mercancías a los almacenes hacia los supermercados. Una escasez de más de 100,000 choferes de camiones, tanto en Inglaterra, Estados Unidos, como en Europa. Y ahora con ese problema de la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha encarecido el maíz, el trigo y las semillas. Entonces, ya el presidente habló de que iba a tratar de que se sembraran todos los huertos en todas partes para producir alimentos. Yo creo que hay que hacer una economía circular de América Latina y el Caribe, Centroamérica y el Caribe, para producir la suficiente cantidad de alimentos que se necesitan y de energía para evitar esa hambruna que va a afectar a 400 millones de personas en el mundo, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Internacional de Alimentación, la FAO. La FAO, sí, claro que sí. Sí, lo de Ucrania, la guerra, la intervención militar rusa en Ucrania ha tenido un efecto y va a tener un efecto aún más catastrófico de seguridad alimentaria, sobre todo en ciertos países africanos. La ONU ha adelantado, vamos a decir, calculando
ha calculado que millones de personas probablemente puedan morir de hambre. 400 millones caen en una situación muy difícil. Muy difícil, y es muy seguro que varios millones estén dentro, ¿verdad?, del marco de la posibilidad de morir de hambre, porque el hecho de que una de las tierras más productivas en el mundo, que son la de Ucrania y parte también de Rusia, no puedan ser cultivadas, es un gran déficit que va a provocar, si calculamos, ¿verdad?, los ya efectos. habían aproximadamente unos 900 millones de personas que estaban en la pobreza extrema. Claro, si calculamos esto dentro de los márgenes de la ley de oferta y demanda, no es solamente esos alimentos que van a faltar, sino que al haber ese déficit va a presionar el precio de los alimentos accesibles a las personas. No, Entonces, y un déficit, por ejemplo, de pan, que tú sabes que el pan claro, es determinante para la industria mundial, ya se vaticina eso, por eso hemos recomendado a través de este programa producir harina de plátano, de guineo, de yuca, de yautía, de ñame, de rulo, de papa, para entonces producir pan y producir alimentos. Nosotros tenemos esa capacidad aquí en la América Latina, no creo que vaya a haber ese problema. Pero hay otro fenómeno interesante, porque eso ya se ha previsto, que el consumo se desplace hacia otros productos. El problema es que al desplazarse hacia otros productos va a provocar el aumento de esos productos, al demandarse más. Entonces no es tan... es factible lo que hay que suceda producir aquí. más. Lo que hay es que producir más. Entonces, usted ese es dice, el kit del asunto. hace eficiente la producción agropecuaria, por ejemplo, de darle más interés al campo, de créditos blandos, de darle las semillas, de ver cómo se logran los insecticidas, los abonos que están muy caros, pero aún así nosotros tenemos la posibilidad de producir, como te digo, en América Latina, claro, Centroamérica y el Caribe. Y creo que ese llamado que hizo el presidente de la República hace 2 o 3 días, de que hay que sembrar hasta en los huertos, eso me recuerda, por ejemplo, cuando el ciclón David y Federico, que todo fue destruido prácticamente, el gobierno de Antonio Guzmán y Jacobo Malguta en el 78, y entonces se sembraron de todo, en todas partes, y no pasamos hambre en la República Dominicana. Yo creo que en este momento hay que hacer eso, sí, para bajar los precios y también para garantizar la alimentación. Hay una gran diferencia, es totalmente factible, o sea, la República Dominicana tiene una gran capacidad agropecuaria y lo ha demostrado, pero hay una gran diferencia de aquellos años, o sea, la población era mucho menor. Y recuerde, tenemos una población que es flotante, que es la turística. O sea, pues si aquí vienen, qué sé yo, 5 millones de turistas al año, estamos hablando de que es una cantidad de consumidores que aumenta la demanda. Y 11 millones de haitianos. Y 11 millones de haitianos, imagínense. Pero nosotros estamos en capacidad de darle alimento a todos los dominicanos, a todos los turistas, claro, y aparte de los haitianos que viven aquí o que llevan productos, que compran productos, que nosotros tenemos un mercado con Haití, que le vendemos, no sé si son 1.200 millones de dólares al año, no sé exactamente, pero ese mercado tiene que ver con el pollo, con el huevo, con otro tipo de alimentos. Nosotros estamos en capacidad de eso. Lo que pasa es que hay que apoyar al productor nacional, hay que hacer un esfuerzo mayúsculo, no que se quede en la retórica, no que se quede en que vamos a hacer, no, hacerlo. Hacerlo, claro que sí. Y hay algo que también incide la guerra en Ucrania, y es que la mayoría de esos productos químicos que se utilizan para potencializar la capacidad productiva de la tierra son producidos en Rusia y en Alemania. Como la urea. Y en Ucrania. Como la urea. La urea, porque allá tienen una serie hay tierras que tienen una serie de componentes químicos que son los apropiados. Ellos abastecen el 40% de la porción mundial de los países. Claro. Inclusive Ucrania tiene en sus silos millones de toneladas de maíz y de trigo, lo que pasa es que no lo puede sacar porque Rusia le ha tomado el Mar Negro y ahí en Mariupol le destruyó eso y va a ser difícil hasta que eso
esa guerra que parece que va a ser prolongada no se resuelva. Pero yéndonos, por ejemplo, ahí mismo, vamos a quedarnos ahí en Rusia, Ucrania, la situación, por ejemplo, que se está dando a nivel de Rusia, que hemos dicho ya que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene unos 140 millones de habitantes, una población muy pequeña para todo el territorio. Para todo el territorio, una industria muy No está baja, tan al menos desarrollado que no como sea debería. a nivel tecnológico, a nivel de armas y cosas. No se han desarrollado y no tienen ese gran mercado, a no ser el petróleo, el gas, el carbón, el maíz, el trigo y una serie de minerales que aunque ellos lo tienen restringido. Y además Ucrania, que como tú dijiste, tiene 603.550 kilómetros cuadrados, 45 millones de habitantes, ahí cerca ya entre desplazados y exiliados, hay cerca de 10 millones ya. Pero todo eso crea una situación muy difícil, e inclusive cuando vengamos de la pausa vamos a seguir hablando sobre ese tema de que, por ejemplo, Finlandia y el mismo Suecia han decidido y están decididos que van a ser miembros de la OTAN y ya Rusia está amenazando con represalia contra esos países. Naturalmente ya ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OTAN se están dejando chantajear de Putin. Porque si él tira bombas nucleares lo van a barrer también. Pero yo no creo que entre más dientes tú saques, menos posibilidades hay de que vayan a pelear. No crea, ¿no? Y al mismo tiempo, yo no creo que la vaya a hacer. Ahora, ellos dijeron hace recientemente, aunque yo no les creo, que no va a hacer eso. Realmente Rusia va a quedar muy disminuida. También Ucrania va a ser terriblemente maltratada y miles de muertos y destrucción de su infraestructura. Pero Rusia, ahí nadie va a ganar esa guerra. Rusia va a ser el gran perdedor y su población de eso, inclusive ya hay 7 magnates que supuestamente se han suicidado, pero todo el mundo se olfatea, que parece que es desde ahí adentro que lo están haciendo. Lo suicidaron. Y unos 10 generales que han matado en Ucrania, unos 40 coroneles, más de 25.000 soldados, destrucción de parte de su maquinaria militar a ese gran país poderoso que últimamente está como esos perros chihuahua que cuando se reflejan así en una pantalla se ven grandísimos, comienzan a ladrar. Yo no creo mucho en las bravuconadas del genocida de Putin, el nuevo Hitler del mundo. Nos vemos ahora en Baluarte de la Verdad para continuar con ese tema de Rusia y Ucrania y enlazarlo de nuevo aquí con la economía del país. Amigos, estamos acá de nuevo. Vamos a continuar ahí mismo con el asunto de Rusia, Ucrania, esa invasión que para mí Rusia alegó que era por su seguridad, que era como algo especial, pero para mí se equivocó. Él sueña con la nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cosa imposible ya. Esos países que han saboreado lo que es la democracia y los goces de Occidente, las cosas de Occidente, ya no se adaptan a vivir en compartimientos estancos, en esas dictaduras. Y parece ser que la estrategia a Putin le falló, porque ellos pensaban, como lo hemos discutido aquí, claro, de que en una semana ellos iban a controlar completamente a Ucrania. Por eso le llamó operación especial. Sí, que los soldados ucranianos se iban a sumar, sí,
iban a deponer a Zelensky, que ellos decían que era un cómico, un abogado, un hombre inteligentísimo y guapo y valiente. Es el labo igual que ellos. Se le olvidaron que en la Segunda Guerra Mundial, enfrentado a Alemania, ellos perdieron 8 millones de ucranianos. Entonces, la población tampoco lo recibió con flores como él pensaba. Parece que la inteligencia rusa le falló. Hoy en día hay un problema serio, Fabricio, que es que los empresarios están perdiendo miles de millones de euros y dólares. Entonces, están protestando y parece ser que lo están persiguiendo. Ya van 7 empresarios magnates que aparecen muertos con su familia, cosa que no es verdad que ellos se van a matar por así. Entonces eso indica que la situación no está muy bien internamente en Rusia. Inclusive tú no has vuelto a ver jamás al ministro de Defensa ruso, No, el que es el SU. lo retiraron. Entonces, ¿por qué? Hay problemas entonces en el Kremlin y además hay problemas en el terreno con la guerra de Ucrania. Este viernes nomás iban pasando 68 tanques y equipos militares de guerra rusos en uno de los ríos por Donbass y los ucranianos se lo borraron completo. Aunque ellos ya tomaron, los rusos, definitivamente Mariupol, pero eso no se va a quedar así, porque no es verdad que Ucrania, de acuerdo a lo que uno piensa, se va a quedar sin salida al mar. Claro. Tal vez sea para Rusia negociar y que le dejen a Crimea y que le dejen a Donbass, pero hay realmente una situación de genocidio, de muerte de civiles por miles en Ucrania, así como soldados rusos que han abonado esa tierra de sangre. ¿Cómo le explicarán ellos a esa familia rusa de que han matado más de 25.000 soldados, 10 generales, 40 coroneles, oficiales de todos los niveles, y la destrucción de un porcentaje altísimo de su maquinaria militar, donde se habla de más de 200 aviones, más de 200 helicópteros, más de 1.000 tanques y más de 1.000 vehículos de suministro, y además decenas de barcos también, los principales estaban ahí en el puerto ahí cerca de la isla de las Serpientes. Sí. Y a eso se añade ahora la intención de Finlandia de agregarse, sumarse a la OTAN. Y eso genera por parte de Rusia la mayor suspicacia aún, porque la intención de Putin es básicamente tratar de mantener el control de aquellos países fronterizos que le puedan generar un cordón de seguridad, que de alguna manera reproduce lo que fue el telón de acero de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. 1.200 kilómetros de frontera con Finlandia. Exactamente. Entonces, ¿y por qué razón Putin y también los sinoviki, ¿verdad?, los políticos influyentes, poderosos rusos, están de acuerdo con eso? Bueno, porque en Rusia se ha acuñado una teoría que es la de corazón territorial, que tiene que ver con el peligro que representa la llanura que une Rusia con Europa occidental. Es una llanura que estratégicamente, desde el punto de vista militar, representa una gran debilidad para Rusia poder defenderse. De hecho, históricamente las invasiones que se ha padecido en territorio ruso se debe a ese flanco, digamos, débil que tiene. Pero el problema principalmente quizás de Rusia, aparte de la geopolítica, es la economía, la geoeconomía. Un país que se ha quedado estancado en el tiempo. Rusia y yo se no ha quedado creo atrasado. en eso. Yo no creo eso de la seguridad fronteriza, porque ellos no iban a tener problemas con nadie que lo iba a invadir. Mire, no se crea, es que Putin y ese grupo son muy ortodoxos. Son personas con una visión de la historia muy arraigada en el pasado, con grandes atavismos.
Y esa es una de las teorías que más acuñan muchos de los Por intelectuales eso, que apoyan esa por línea. eso él sueña con la Unión de Repúblicas Socialistas Exactamente, Soviéticas porque él de quiere nuevo. reproducir esa frontera de protección que le generaban esos países de la Unión Soviética que eran fronterizos con Rusia. ¿Y qué es lo que sucede? Con Ucrania, él lo que quiere es empujar la protección hacia una cordillera o una línea montañosa que está hacia el oeste de Ucrania. Pero no, De manera tal que esa frontera abierta de 1.000 kilómetros cuadrados que tiene con Rusia se reduzca a una frontera de 500 o 600 kilómetros, sí, kilómetros de largo. pero lo que busca Putin principalmente, aparte de dice que la seguridad de su país, que pone en peligro, es precisamente quedarse con la parte de Ucrania Más que es productiva, el rica, Donbass. El rica Donbass, en exactamente. producción de granos, en minerales, inclusive el litio que sirve para los vehículos eléctricos, para las los baterías, asuntos, las baterías, los celulares. Además de eso, está ahí la parte del Mar Negro, de esos puertos. La salida, la salida el Mar al Negro mar. es un mar interno, pero le permite la salida. Y es la parte más rica de Ucrania que ellos quieren. Claro, claro. No solamente por eso, porque como Rusia, bueno, te digo, se ha mantenido estancada en la parte del desarrollo industrial País muy atrasado, y comercial. Rusia, nadie pretende que Rusia sea democrático, porque es una dictadura y es su cultura. Pero creo que Putin apostó mal y puede terminar mal. Yo me imagino, me olfateo, que puede haber inclusive en su momento un desplazamiento del poder de Putin. Porque lo que le está afectando ahora mismo a Rusia, con todas esas sanciones, de más de 8.000 sanciones, de todos esos empresarios y todos esos magnates rusos acostumbrados a vivir la buena vida. Y en Occidente. En Occidente, con yates, con aviones, con mansiones, hoy le están confiscando todo eso. Y ese dinero va a ser utilizado para la reconstrucción de Ucrania. Entonces, cuando ellos hacen así, que van a perder eso, algunos se suicidarán de verdad y otros van a conspirar contra esa estructura arcaica que encabeza a Putin, es KGB, un hombre de la derecha, que mucha gente que lo sigue piensa que él es de izquierda. Por eso vemos algunos llamados comunistas, pero tú lo ves. Aquí, tú lo ves, esos comunistas trasnochados de este país, entre comillas, que no son comunistas nada. Entonces, todavía se imagina la Unión Soviética de los 70, de los 80, etcétera. Señor, eso no es así. Entonces, por eso tú lo ves apoyando ese genocidio. Bueno, de hecho, parte de la propaganda que favorable a Putin dice que Putin fue ingresado al catolicismo, a la religión, a escondida durante uno de los gobiernos de, no recuerdo quién, de la ex Unión Soviética, durante la ex Unión Soviética. O sea, cuando se perseguía las religiones, él fue incluido en la religión y eso quiere decir... Boris Yeltsin fue que le dio a él esa oportunidad. Sí, claro. Luego Boris Yeltsin luego fue ascendiendo de una forma muy artera y astuta también. Pero de hecho Putin no era comunista. Lo que pasa es que Boris era una persona del sistema. Lo que pasa es que Putin le hizo grandes favores a Boris Yeltsin, inclusive con problemas que tuvo con una hija y lo que iban a jugar un fiscal lo agarró y le buscó unas supuestas pruebas para neutralizarlo, tuvo que renunciar, después vino otro y le hicieron lo mismo. Y entonces, de ahí es que surge el gran poder de Putin, que después lo hicieron primer ministro ruso. Claro. Entonces, él es de la Iglesia Ortodoxa, él es el líder del partido ortodoxo ruso, porque el Partido Comunista Ruso apenas tiene un 12% de votación en esa nación. Pero, sin lugar a dudas, es una dictadura que es ejercida unipersonalmente y que además ha asumido en el atraso
tecnológico e intelectual a Rusia. No, y lo que vendrá ahora para esa población y todos esos jóvenes, ¿qué van a hacer? De hecho, los cerebros rusos están emigrando. Y han perdido una serie de empresas y compañías que por el Que han momento, salido de- aunque sea de manera provisional, van a estar fuera de juego y van a perder miles de empleos, aunque él tiene envenenado y comprado a la gente ahí con muchísimas mentiras, repiten mentiras y mentiras y ponen a los rusos como una víctima. Claro. Y a los ucranianos como Victimarios. Como los malos de la película. pro-nazis. Pro-nazis, claro que sí. Bueno, eso es parte de su labor de propaganda para poder favorecer Ahora su él estrategia nunca de la guerra. pensó, Fabricio y amigos televidentes, que esos ucranianos le iban a dar a él Le iban a hacer una frente, tanta claro agua que de no. beber. Lo que pasa es que usted tiene razón cuando dice que la inteligencia no fue tan eficiente. Pero lo que sucede es lo siguiente. Al ser él un hombre de mano dura, aunque no lo aparente en términos, digamos, verbales, al ser un hombre, o no verbales, al ser un hombre de mano dura, nadie se atreve a decir lo contrario de lo que él quiere. Bueno, el jefe de la KGB intentó de llevar lo contrario y lo En puso una a temblar. ocasión, puso Y a a temblar. ver, Entonces- mira, que no demuestra. Entonces él no es un hombre que cualquiera le puede decir lo contrario que él quiere. Y eso Y está todo mal. el que le Como contradice líder, va eso es- preso, o lo envenenan o lo matan. Porque eso es muy cerrado. Por ejemplo, en Ucrania, realmente Putin va a tener realmente una gran derrota, primero a nivel de opinión pública mundial, unificó a todo Occidente, Pero, por toda supuesto, Europa, a la OTAN, a Europa del Este, y además de eso, le ha creado un problema mayúsculo a Rusia, inclusive con el problema de la economía. Y en Ucrania, su ejército ha demostrado que no Muy tiene ineficiente. capacidad, mucha ineficiencia y además armamentos obsoletos. Y déjeme decirle que esos efectos que quizá él no esperaba, uno de ellos y lo más importante es que la mayoría de los países que están dentro de esa órbita de amenazas rusa han aumentado su presupuesto para gasto en armas. O sea, muchos han aumentado hasta un 2% del Producto Interno Bruto de su país. Algo que actualmente haría imposible poder reaccionar, su ejército reaccionar, porque no están preparados. La mayoría de esos países no están preparados para una guerra, como se esperaría. Mira, Finlandia ya está preparada. No, Finlandia está preparada desde hace mucho. De hecho, su ingreso a la OTAN va a ser más fácil que otros países. ¿Por qué razón? Porque la OTAN toma en cuenta de qué tan equiparable es el ejército de ese país con el ejército de la OTAN. Y ellos anualmente hacen ejercicios militares. Y vi un reportaje sobre esto, sobre el último ejercicio militar que ellos practicaron. Y una de las cosas que resaltaron es qué tan equiparados están esos ejércitos. O sea, es muy posible que en la próxima reunión de la OTAN puedan ser ante las ingresados. debilidades de Rusia, también hay que decir que los países de Occidente, tanto la OTAN como la Unión Europea, Estados Unidos, en Europa, Inglaterra, con su inteligencia, los rusos, inclusive los judíos, los israelitas, y los alemanes, Francia, todos esos países les están dando apoyo a nivel de inteligencia y a nivel de maquinaria electoral, militar, y realmente con eso que han podido resistir los ucranianos a esa embestida rusa. Bueno, podemos decir que de alguna manera la OTAN está participando en la conflagración, aunque no ha puesto personal, sí ha puesto parte de lo que la OTAN usaría, su inteligencia, asesoría en estrategia y armas. No han puesto más armas, más modernas, porque los ucranianos no saben manejarlas. usar muchas de esas armas. De hecho, le han pedido que le faciliten, una ocasión Polonia le iba a dar aviones, porque tiene una gran relación, una estrechísima relación, Polonia y Ucrania. Había pedido, le iban a dar aviones, Polonia es miembro de la OTAN. ¿Y por qué razón? Porque los aviones que tiene Polonia son aviones rusos, que saben pilotar los ucranianos. Esos aviones los saben pilotar los ucranianos. Entonces, no sé, quizá no se ha podido más por falta de entrenamiento. Hay mucho armamento. Pero también la Fuerza Aérea Rusa tiene miedo inclusive de volar muchas veces, porque una serie de drones que le han suministrado a Ucrania
le han destruido maquinarias enteras de tanques. O sea, tú le tiras un tanque que tiene muchas armas, una cosa explota y se lleva a todos los otros. Sí. Barcos, helicópteros y aviones. Esos drones muy modernos, primero fue de Turquía que se los suministró, y después Estados Unidos la está suministrando, pero el tiempo nos permite a nosotros ir a una pausa y vamos a regresar con un amigo que vamos a tratar los temas de cómo afecta esa situación de guerra y de inflación y de problemas mundiales y nacionales a la gente. Porque la verdad es que el horno no está para galletitas en el mundo y nosotros estamos siendo muy afectados aquí en una situación difícil que hay que manejarla con mucha inteligencia. Venimos en un momento, su programa Baluarte de la Verdad. Amigos, estamos acá de nuevo con su programa Baluarte de la Verdad. Hoy, en este momento, con Rafael Ramírez Deñó. Vamos a hablar de los efectos que ha causado el COVID-19 en la población mundial y en la República Dominicana, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y el involucramiento ya prácticamente de Europa, la OTAN, Estados Unidos. ¿Cómo puede llegarle eso a la mente de la gente? Hemos visto, Rafael, cómo por ejemplo en Estados Unidos han aumentado los atentados masivos. En el 19 hubo cerca de 14.000 muertos en atentados, decenas de heridos. También en el 20 hubo cerca de 20.600, muchos heridos, y en el 21 unos 24.000, muchos heridos, y para lo que va ya de año, en mayo, hay unos 6.352 más o menos. Y además también se incluye ahí miles de suicidios, de cerca de 8.000 suicidios. ¿Qué tendría que hacer Estados Unidos, nuestros países, para atacar esa pandemia que puede ser peor que lo que ha producido el COVID-19 y el miedo y el pánico que produce la idea de una tercera guerra mundial? Bueno, saludos a todos los amigos televidentes, antes que todo. Pienso que no solamente Estados Unidos, sino los diferentes países o todos los países que han sufrido la pandemia, deben implementar de manera muy importante una inversión, un gasto en ayudar a las personas psicológicamente, en incrementar los servicios de salud mental, porque todo eso está muy relacionado a esa parte de la vida. Porque dejar a la población indefensa con relación a esos temas ayuda a que todo eso se dé. Esa muerte, homicidios, suicidios, la ansiedad que ataca a la población, la depresión, que incluso disparan muchas enfermedades que las personas pueden tener tendencia a ellas. Entonces es un programa de salud pública y de salud mental que debe implementarse de manera muy importante, porque realmente la pandemia ha causado estragos tanto en la muerte que ha provocado como en el tema de la salud mental. Eso es fundamental. Incluso con el tema de la guerra, pienso que es así, que el estrés postraumático que genera en los países que participan en la guerra es sumamente importante. Fíjate, por ejemplo, que se estima que los muertos de la guerra, el 80% son civiles, mujeres, niños, ancianos y hombres que no tienen nada, que no son militares ni tienen nada que ver con eso.
Y es una situación muy trágica, muy lamentable. Destrucción de las escuelas, de los Destrucción hospitales, de todo. Es una de toda la situación infraestructura, principalmente en Ucrania. Porque Ucrania puede ganar, vamos a suponer que pueda ganar Ucrania este conflicto, que no me gusta decirle guerra porque realmente es una invasión. Yo creo que van a perder los dos países. Claro, Ucrania aunque gane, pierde, porque el país Y Rusia, aunque gane, pierde. No, Rusia, aunque sí, por supuesto, ellos van a perder exactamente, aunque gane, pierden, porque el mundo entero le está dando la espalda y se la va a dar de manera definitiva al paso del tiempo. Y en el caso de Ucrania, que el país queda destruido, mucha gente, muchas familias rotas, mucha gente asesinada, eso es algo sumamente bárbaro. Muchos niños huérfanos, Muchísimo, inclusive una situación asqueante. Madre y padre abusiva. quedan sin sus hijos, hermanos. Ahora vi en la prensa que ya van a empezar a someter, ya empezaron a someter al primer soldado ruso que mató a un civil ucraniano que iba en una bicicleta, por el simple hecho de que no les avisaran, no pudiera avisarle a los soldados ucranianos que ellos estaban ya entrando a esa ciudad. Ya van a implementar el juicio para acusarlo y puede ser condenado entre 10 años y cadena perpetua. Están documentando muchos eventos que se han producido de masacres en diferentes pueblos, e inclusive se vio en el último video donde ellos llegan a un sitio, se meten a buscar, a robar, y esta gente pensaba que ellos no le iban a matar, y por la espalda mataron dos Exacto, ese ucranianos. fue un caso que ellos entraron a ese, creo que es el mismo que tú dices, fueron a un concesionario de vehículos, pidieron cigarrillos al dueño de la empresa y a un empleado. Ellos le dieron los cigarrillos y cuando se voltearon que iban rumbo a la oficina, los ametrallaron a ambos. El dueño quedó vivo, llamó al servicio de emergencia, de urgencias, pero cuando llegaron ya el hombre había fallecido. Pero había un video. De todas maneras, volvamos al tema que está creando no solamente esto de la guerra de Ucrania, que lo está agudizando, en estas naciones, en todas, cómo ha aumentado el suicidio, cómo ha aumentado la inseguridad, cómo le ha bajado el sistema inmunológico, cómo ha afectado el problema mental y emocional a la gente, inclusive del asunto de demencia, cómo también ha provocado que la gente sienta pánico, miedo, el estrés, donde se habla que en Estados Unidos, estas grandes naciones, un 70% de la población está sobreestresada, y aquí tenemos también un porcentaje cerca de un 70% de estrés. Bueno, si te refieres a la guerra, el tema... Estoy refiriendo a lo de COVID-19, antes de COVID-19, lo que está creando la guerra ahora es que es una cadena. Es una cadena de cosas que han sido sucesivas, consecutivas. Realmente, bueno, ya hemos hablado lo del COVID, lo que ha provocado, el tema de la guerra también que provoca todo ese estrés postraumático a los que participan en ella, a los que la sufren directamente, pero también en el mundo se ha desatado una situación de inseguridad con relación a la alimentación, a la enorme inflación, a que va a decrecer el tema de los alimentos, la producción de alimentos, y eso crea mucha ansiedad en la gente que no tiene mucha preparación o tienen tendencia ¿Y qué le vamos a asustarse. ¿Y qué vamos a aconsejarle a la gente para poder amortiguar esos golpes psicológicos, emocionales, de no saber realmente en qué pie? Bueno, ya hemos hablado que los gobiernos deben hacer una inversión importante en los servicios de salud mental, pero la gente en sí se les puede decir que simplemente traten de hacer lo que les toca en su vida, vivir normalmente lo más posible, refugiarse en gran medida si tienen lo que se llama un poder superior, como dicen los alcohólicos anónimos y diferentes áreas de las adicciones que usan ese método de los 12 pasos, y llevar su vida de la manera más normal posible. Yo lo orientaría en lo siguiente: tratar de comer cosas sanas, tratar de ir a hacer ejercicio todos los días, caminar, haya o no haya guerra, eso es fundamental. Socializar, hablar con su gente, decirle lo que siente, tratar de orientarse cómo utilizar los chelitos, aparte de cómo amortiguar la inflación que está produciendo la secuela de estos acontecimientos terribles que hemos tenido desde
el 2020. Entonces, realmente la gente debe de buscar otro tipo de mecanismo, de no encerrarse en sí mismo, de no encerrarse en una casa, sino entender que tienen que salir al campo libre a respirar oxígeno, a hablar hasta con las aves, hablar hasta con los árboles, buscar lo que llama la ecoterapia, ponerse debajo de los árboles porque despide una serie de oxígenos que son positivos para la salud. Porque el estrés produce problemas mayúsculos en el organismo de diferentes tipos. Sí, no, todas las enfermedades a las cuales tú tienes tendencia, el estrés te las dispara. Y hemos hablado de eso en otras ocasiones. Eso que tú citaste ahora también, para la vida normal es una receta importante. Comer sano, socializar, hacer ejercicio. Yo no llegué a o hacerse el loco, porque uno habla de que la gente se está poniendo... Bueno, pero yo creo que como está esta situación a nivel mundial, hay que hacerse el loco. Alguna vez una monja que fue profesora mía en los años 70 nos dijo en el aula la siguiente frase: si quieres ser feliz como me dices, no analices, no analices. Se parece mucho a lo de hacerse el loco, aunque sea un dicho de manera dar menos mentes a los problemas. Hay también algo que se dice, que los problemas son para enfrentarlos, no para absorberlos, no para asumirlos. Que el tema es ocuparse, no es tan preocuparse. Fácil. Sí, no es fácil. No es tan fácil. Ahora, mucha gente lo logra, también haciendo ejercicio de respiración, haciendo yoga, hay de todo, como decimos, caminando, haciendo ejercicio, no, y si bailando, cantando. Hay que cantar, y si tienen una aunque fe, usted cante mal. Si hay un karaoke cerca, o si usted tiene en su casa, que lo o tiene, en el carro, la televisión lo tiene, porque con el cable usted tiene ahí, póngase a cantar aunque los vecinos le digan que usted está loco. Y en el carro manejando también se puede. Porque al final, Rafael, cuando todos seamos locos, nadie se va a dar cuenta que el otro es loco. Claro que no. Somos iguales, la misma condición. Realmente ese tema de la guerra y el COVID va a dejar una experiencia muy importante. Y la inversión estatal en salud mental debe ser prioritaria. Pero mira, hay un estadio de violencia increíble. Yo estuve en el banco este viernes pasado y tomo mi turno en la máquina. Tú sabes que si tú vas a hacer diferentes tipos de cosas en el banco, el turno es diferente. Sí, hay un menú. Hay una persona que llegó primero que yo, y cuando me toca el turno a mí, él viene y reacciona contra mí. Pero digo, mira, mi turno, que me lo dio la máquina, y me voció de todo. ¿Y ya él había tomado su turno primero que tú? Sí, pero un turno para algo diferente a lo que yo iba a hacer. Ya. Entonces, pero para que tú veas, y la gente se quedó así. Yo lo único le dije, bueno, hermano, pero usted está mal de la cabeza. Sí, no, hay mucha gente que anda... Tú no viste, por ejemplo, que el jueves una dama no la dejaron pasar por donde ella quería sin pagar en el metro, y que andaba con un niño y se desnudó. Se quitó la ropa y se puso como Dios la trajo al mundo. A propósito de desnudarse, este tema es diferente. Yo vi creo que fue el martes pasado, a una nacional, aparentemente nacional haitiana, tenía todas las características, en el parque Eugenio María de Hostos, caminar desnuda a las 8 y pico de la mañana. Bueno, yo venía el sábado directo desde el kilómetro 22 y llegando ahí a la Plaza de la Bandera, que tengo la foto aquí, iba esa misma desnuda, la tomé de espalda, digo, a esa, y un hombre también, parece que era la ciudad haitiana, desnudo totalmente. Sí. Yo lo tomé de espalda, no lo publiqué, pero andaba ahí como Dios todo el mundo y nadie reaccionó, ninguna autoridad. No, nadie reaccionó. Yo fui incluso y lo denuncié en policía. Y ahí, por ejemplo, en el Mirador, bueno, el otro día yo publiqué esa foto de espalda, que ella andaba como si nada, joven, con trastornos mentales, quizás y el otro también, y es fruto también de toda esa situación que pasa en Haití, también vienen aquí, se refleja en el país. Aquí y la misma autoridad nuestra, que a veces es muy laxa, muy permisiva. Pero yo te pregunto, ¿para dónde la vas a llevar a esa gente? Que eso es un problema, porque el manicomio lo cerraron ya. Sí, pero lo que te digo... Pero algo hay que hacer. Hay una oficinita de la policía ahí en el parque, y yo fui y le dije al policía que estaba sentado muy ocupado con su celular,
le digo que hay una persona caminando desnuda en el parque. Él me dijo, sí. Tú Y siguió leyendo. perdiste tu tiempo, porque Sí, yo estaba en el Parque de la Paloma sentado, ella pasó, había varios policías, inclusive municipales, la habían pasado y digo, ustedes no van a hacer nada. Y ellos se quedaron igualitos porque ellos no pueden hacer nada. Es un problema de salud pública. Yo pienso que el Ministerio de Salud Pública, bueno, debe de recoger a esas personas y llevarla a un sitio, darle un tratamiento, ver si hay un problema también cabeza de cuchara que produce eso. Pero mira, Rafael, hemos llegado al final del programa de hoy y para no estresarnos mucho y no volvernos como anormales, tenemos que aceptar la seña de ese caballero que está ahí, amigo. El control master. Que hace más señas que un queche, pero con razón, porque el tiempo se ha vencido. Nos vamos a ver, amigos televidentes, en la próxima, su programa Baluarte de la Verdad. Tratamos de llevarles a ustedes temas diferentes, con la mayor objetividad posible. No es solamente la verdad nuestra, sino la verdad de ustedes, lo que ustedes consideren. Ustedes lo juzgan y después me dicen. Nos vemos en la próxima.